Muy buenos días, amados en el Señor. Dios les bendiga. Les saludamos en el nombre del Señor Jesús. Nuestro programa Conversando las Escrituras, muy de mañana, con harto frío, pero aquí estamos para la gloria de nuestro Dios. Saludamos a nuestros hermanos que están en la sintonía, la radio La Voz de Jesucristo. Dios les bendiga. A nuestro hermano Rodrigo Vázquez. Dios le bendiga, hermano Rodrigo. Esperando que esté bien junto a su familia. Dios le bendiga grandemente. El Templo Chillán, Templo Villa Chiloé de la APC. Dios le bendiga a todos los que están en sintonía en esta mañana de día sábado. Sábado 11 de mayo. Amén. Bien, vamos a continuar con el seguimiento de esta carta del apóstol Pedro, ¿cierto?, a la iglesia, en el capítulo 4. Le invito a abrir sus escrituras, capítulo 4 del libro de Primera de Pedro. Amén. Dios le bendiga. Dice en el nombre de Jesús: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en laxivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominable idolatría. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultraja. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne, según los hombres, pero vivan en espíritu, según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrio y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, estos primeros versículos del 1 al 11, el apóstol Pablo va con una serie de recomendaciones, ya para que nosotros podamos entender nuestra condición, y compara, ¿cierto?, la vida de Cristo con nuestra vida nueva, para que nosotros tengamos en cuenta. Dice, puesto que Cristo ha padecido con nosotros. Ya, punto 1, en la carne. Vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Nosotros tenemos una lucha continua, de verdad, la cual tenemos dos opciones: o entregarnos, ¿cierto?, en esa batalla, o resistir, ¿verdad? Luchar, pelear contra, ¿cierto?, los apetitos de la carne. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Jesús fue tentado en todo, al igual que nosotros. Recuerde que él vino en carne, pero no tenía pecado. Y él, hermanos amados, padeció por nosotros. Él tuvo que soportar por nosotros, hermanos amados, tentaciones, dificultades,
problemas diarios, hermanos, enfrentamientos con la religiosidad de aquel entonces, hasta llegar, hermanos, a ser crucificado. Él padeció. Nosotros también, hermanos amados, debemos armarlo del mismo pensamiento. Ya, pues quien ha padecido la carne terminó con el pecado. Por eso que Cristo, hermano, quitó el pecado para que nosotros pudiésemos ahora abuenarnos con él, hermano, reconciliarnos. Entonces dice que nosotros debemos armarnos de ese pensamiento de lucha y de victoria. Eso significa vencer cada día. Amén. Como cada día trae su mal, cada día tenemos lucha, cada día debemos pelear, hermano, y estar firme con esa convicción, teniendo un gran ejemplo de parte de nuestro gran Dios, Señor y Salvador Jesús. Más de alguno dirá, pero Él era Dios, ciertamente, pero estaba sujeto a un cuerpo de carne, sujeto al medio ambiente, sujeto a las leyes, ¿verdad?, que habían. Entonces, por tanto, tenía la misma opción que nosotros. ¿Eh? La diferencia, hermanos amados, en que la convicción que había en Cristo tal vez era muy diferente a la nuestra. Ahora Él quiere, ¿cierto?, por medio de su Santo Espíritu, pasar esa misma convicción. Nosotros que hemos leído, hermanos, por fe. Pero eso dice, para no vivir, escuche bien, el tiempo que resta en la carne, hasta aquí, desde que recibimos a Cristo hasta que nos muramos y Él no viene, o hasta el arrebatamiento, el tiempo que nosotros vivamos la carne, para no vivir en el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias, ¿ya?, de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Y ahí es donde nuestra vida debe sujetarse. No para ser salvo, porque ya nos hizo salvo, porque esta carta es para la iglesia. Ya Él nos hizo salvo, la salvación está a nuestro haber. Lo que hacemos nosotros es sujetarnos a su voluntad. O sea, la fe sin obra es muerta. Si yo no creo, no me voy a sujetar a Dios. No voy a confiar. Entonces esa fe es muerta. No es la verdadera fe. Entonces, para vivir el tiempo ahora, no dándole el gusto a la carne, ya, y a su concupiscencia, ¿cierto?, conforme lo hacen los hombres, sino que ahora, con una mente renovada, habiendo nacido de nuevo, empezamos a transitar el tiempo que nos resta, ¿cierto? Vamos a tener luchas, vamos a tener inconvenientes, pero sabemos a quién hemos creído. Ahora, el apóstol Pedro hace una mención que debemos considerar, dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Ya basta con eso, usted ya tuvo la experiencia, ya, ¿cierto? Andando en lascivia, dice, en concupiscencia, en embriagueces, borrachera, ¿cierto? Orgía, disipación y abominable idolatría. Basta eso, o sea, no siga viviendo esa vida. De nada le serviría, hermano, que usted hubiera tomado el nombre del Señor Jesucristo las aguas, ¿verdad? Y volviera a hacer lo mismo. De nada le sirve, pues dice el apóstol Pedro, baste ya lo hizo, ya, amén. Ya eso está saldado, Dios ya lo perdonó. Entonces ahora empieza a vivir una vida que tal vez no va a evitar que usted tenga una caída, una falta. Pero ¿cuál es la diferencia? Que antiguamente vivíamos en esa conciencia pecaminosa, ¿cierto? Hacíamos por naturaleza, ¿cierto?, el pecado. Hoy día no, hoy día hay algo que se contrapone a lo que la voluntad de la carne quiere hacer, y es la voluntad del Espíritu Santo que fue puesto en usted. Por eso es importante buscar las cosas de Dios, hacer las cosas de Dios, congregarse, leer la Escritura, orar, amén, juntarse con los que tienen el mismo sentir suyo, porque si usted se empieza a juntar con la misma gente que se juntaba antes, ¿de qué le va a aprovechar si ellos no le van a hablar de Dios, ni siquiera le van a entender su Dios? Entonces, hermanos, debemos irnos apartando, amén, de esas amistades, ir dejando esas cosas paulatinamente, o si quiere, de una, como dicen, ¿verdad? ¿Por qué dice? Porque a esos gentiles, les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno
de disolución y os ultrajan. O sea, empiezan a burlarse, ¿cierto? A reírse, a tratar de hacerlo caer. Oye, por ejemplo, te va a una fiesta, por hacerlo así. Oye, sírvete un trago, ¿no? Si no hace más. Y luego quieren hacerlo caer para luego burlarse, ¿cierto? Reírse de usted. Por eso es importante saber también decir que no, que ver lo que me conviene y lo que no me conviene. Yo debo ir abandonando ese estilo de vida que tenía, ¿verdad? Antes, que me llevaba a estar lejos de Dios. Aquí hace una mención el apóstol Pedro en el verso 3 de algunas cosas. Hay muchas cosas más. Entonces, dice, pero ellos darán cuenta, usted no se preocupe, al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Usted sujétese a Dios nomás. Porque muchos dicen, ahora que soy evangélico, no te juntáis con nosotros. ¿Para qué? A lo mejor para predicarle un día el evangelio y se acabó. Porque si usted es débil, va a caer en la trampa de ellos. Luego dice, porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados. ¿Quiénes son los muertos? Los que están muertos en delito y en pecado. Amén. Para que sean juzgados en la carne, según los hombres, pero vivan en espíritu, según Dios. Más el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrio y velad en oración. ¿Ve? Sobrio es cuando usted toma decisiones, hermano, sobrias, o sea, que convienen, ¿no? Decisiones que usted tenga, que esté medroso, sino que decisiones que le convengan a su vida. Eso es ser sobrio, amén. Decisiones, lo contrario de ser sobrio es la borrachera. Una persona borracha no tiene sentido, no tiene cómo no decirle si esto es bueno o esto es malo. Por ejemplo, hay gente que le gusta emborracharse y toma sus vehículos y anda en sus vehículos, ¿cierto? Borrachos. Y no conviene porque en cualquier momento, ¿cierto? Pierden la destreza y atropellan a alguien o chocan. Entonces, ser sobrio, dice, más el fin de todas las cosas se acerca. Se fue sobrio y velad en oración. Ante todo, tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Proverbios 10:12. Hospedados los unos a los otros sin murmuración. Importante eso del amor. A veces hablamos muchas veces del amor y no tenemos una verdadera comunión entre hermanos. Todavía seguimos actuando con la mente mundanal, ¿verdad? Cuando hay un hermano en necesidad y prestamos la ayuda, luego andamos, hermanos, hablándole a otro que le hemos prestado ayuda, que está acá, que le hemos prestado un dinero y no lo devuelve, hermano. Todas las cosas se hacen como para el Señor. Por eso que aquí dice, hospedados los unos a los otros sin murmuración. El verdadero amor, hermano, no considera todas esas cosas. A veces hablamos de amor entre hermanos y nos sacamos el cuero unos con otros. Como decir, le hacemos un favor, ya sea económico o cualquier tipo, y después andamos hablando del hermano. Si usted hace un favor, hágalo de corazón, como aquí dice la Escritura, de corazón, sin murmuración. Amén. Luego dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Hoy día todos quieren ser predicadores. No es así, porque no es el don de todos. Amén. Luego dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestros predicadores, nuestros enseñadores tienen que ceñirse a las escrituras, hermanos amados, en la profundidad de la escritura, para que todo creyente pueda edificar como corresponde. Amén. Ocupar el don que Dios le dio, donde corresponda y cuando corresponda, no cuando yo quiera. No ser, como es en ese sentido, caprichoso en ese sentido. Debemos ser buenos administradores de esta gracia que se nos ha concedido por misericordia, si no es porque nosotros la merezcamos. Si usted, hermano, no es un hijo de Dios porque usted se lo merezca. Yo no soy un hijo de Dios porque yo me lo merezca, y eso tenemos que entenderlo. Que Dios tuvo misericordia, se entregó por nosotros y hoy día estamos en un lugar privilegiado. Privilegiado. Y eso debemos cuidarlo. Por eso que hoy día hay tanta distorsión en cuanto al Evangelio. Dios bendiga a nuestro hermano Francisco Javier Coriqueo.
hay mucha distorsión, porque se lo vuelvo a decir, hay predicadores que suben a enseñarnos cosas que no están y tampoco las hacen. Se ha creado un fariseísmo, hermano amado, tremendo hoy día. ¿Por qué? Porque hoy día está primando lo humano, lo emocional, no lo espiritual. Por eso que cuando Pablo habla dice ser sobrio, deben ser sobrio en todo, no perder la cordura, no perder la compostura como una alabanza, ¿verdad? Y yo la he escuchado en muchas iglesias, voy a perder la compostura y sacan la corbata para acá y transpiran como locos. Hermano, hay que examinar todas las cosas. Amén. Hay que ser sobrio y hay que ser, hermanos, entendido la palabra. Y eso nos da el Espíritu Santo de Dios a nosotros por misericordia. ¿Ya? Para que, que Dios te bendiga. Para que podamos hacer su voluntad y no la nuestra. Para que como buenos administradores, hermanos, podamos administrar bien. Leamos bien la escritura, entendamos los propósitos de Dios o el propósito de Dios. Ya me parece. El propósito de Dios para nuestra vida, para nuestro ser. Aquí está tu llave. Debemos entender claramente, me queda un número, claramente lo que Dios quiere para nuestras vidas. Amén. Y concluimos en esto, hermanos amados, el verso 11 para la gloria del Señor. Dios le bendiga en esta mañana, en esta cortísima enseñanza, ¿verdad? Para que usted y yo podamos atender a la voz de nuestro Dios. No se olvide de congregarse, no se olvide de orar, no se olvide de leer la Escritura y de hacer la voluntad de Dios. Amén. Dios le bendiga grandemente. Será hasta el lunes, si Dios así lo permite. Amén. Dios le bendiga. Bendiciones. Gracias, Señor, porque a través de tu Espíritu Santo podemos adorar, Señor.